Vamos a... Ahí estamos. Hola. Hola, hola Natalia, ¿cómo está? Bien. Espérame, estoy tratando de Oye, mi cámara, sí. Sí. A ver, perfecto. ¿me veo bien? Sí, ¿escuchas? Te Ya. escucho bien. ¿Te escuchas bien? Sí, yo te escucho bien. Perfecto. Hola, Eduardo. Vamos a pedirle ahí la ayuda al profesor que si puede avisar en el Instagram que ya partimos. Tenemos como tiempo máximo 1 horita para poder conversar. Así que, bueno, me presento. Mi nombre es Tamara, yo soy psicóloga del liceo y nos acompaña la profesora Hola. Natalia. Sí, yo soy ¿Ya? Natalia Zúñiga, soy profesora de ciencias y de biología del liceo ya hace 7 años. Hace bastante tiempo. La profesora, bueno, es conocida justamente por sus asignaturas de ciencia y le pedimos que nos acompañe en esta ocasión porque vamos a hablar sobre un tema de que ella tiene vasto conocimiento a través de estudios, diplomados que ella ha hecho sobre el tema de educación sexual y nos vamos a enfocar principalmente en el contexto de pandemia. ¿Ya? Ambas estamos conscientes que es un tema de larga conversación, que en realidad esta temática involucra también un montón de aristas, por lo tanto a lo mejor nos vamos a quedar un poquito como cortas, porque nos gustaría incluso hablar sobre muchos más temas, pero aprovechamos al tiro de hacer la promoción y la invitación, que la semana del 31 de agosto y comienza la 1 de septiembre, vamos a tener una semana que vamos a hablar justamente sobre prevención de embarazo en adolescentes, vamos a detallar un poquito más sobre métodos anticonceptivos, factores protectores, donde vamos a poder ahondar un poquito más sobre esta temática. ¿Ya? Claro. Así que ya están avisaditos, vamos a hacer algunos talleres y live por ahí, para que ya también estén atentos, ¿ya? Y la invitación para hoy día es que vamos a hacer una mirada reflexiva sobre lo que está pasando hoy en día en educación sexual y principalmente en este contexto de pandemia. Exactamente. Entonces, no sé si quieres agregar algo, Natalia, antes de partir. No, yo creo que básicamente tú muy bien introdujiste todo el tema, pero también agregar que nosotros como sociedad tenemos en general una falencia en educación sexual que no la reconocemos porque nunca nos ha parecido, o lo hablo como la percepción que hay, que nunca se le ha dado el valor que realmente tiene, y también a las medidas de prevención, porque como siempre se dice, muchos celebran un embarazo, pero no se le da la misma importancia a la prevención, en este caso del mismo, ¿cierto? Entonces tenemos que como sociedad comenzar también a normalizar un poco las conversaciones en base a este tema, y nosotros vamos a comenzar hoy a dar como un pequeño puntapié para que comencemos de ahora en adelante a hacer este tema un poco más frecuente. Exactamente. Bueno, y por eso vamos a partir con esta mirada de por qué nosotros como escuela, como establecimiento educacional, nos hacemos cargo de esta temática, ¿ya? En algún momento, hace un par de años atrás, y de hecho no hace tan poquito, hace aproximadamente 4 años atrás, nuestro establecimiento educacional dentro de la comuna fue uno de los que tenía el mayor índice de embarazo adolescente, ¿ya? Lo cual es una situación preocupante porque primero afecta al proyecto de vida, afecta el proyecto de vida de los estudiantes, de los jóvenes, que si bien de alguna manera viene a cambiar y dar una vuelta a las ideas que uno tenía ya preconcebidas o de lo que uno quería hacer con su vida. Al mismo tiempo, si bien
se han hecho campañas, se han incorporado matronas dentro del establecimiento cada cierto tiempo para inicio de método anticonceptivo y han disminuido considerablemente los índices de embarazo adolescente. También hay otras temáticas que tenemos que responder, como hay situaciones de abuso sexual que ocurren también por situaciones de riesgo. Hay también, a veces cuando nos enfocamos también en el tema de orientación sexual, han aumentado a nivel nacional los índices de ideación suicida y de suicidio por temas de orientación sexual, porque hay violencia de por medio. El tema de los métodos anticonceptivos también, porque no todos tienen la suficiente información sobre esta temática. De repente, incluso para los adolescentes y para los jóvenes, el tema de acceder a temas de anticoncepción por su cuenta, sin tener la autorización de un adulto, el mismo sistema coloca un montón de barreras en ello. Y sabemos que es tan importante la información. Entendemos que muchas veces, tempranamente, o por opción, por lo que uno desea, inicia su vida sexual y obviamente por temas de que son parte privada de uno, no quiere comentar con un adulto y quiere iniciar un tema de tratamiento y puede ir al consultorio. Aprovechando como dato paréntesis y acá como un primer tips, a partir de los 14 años, cualquier joven que quiera iniciar un método anticonceptivo puede hacerlo en cualquier consultorio del país y de manera voluntaria y no necesita la compañía de un adulto, ¿ya? Exacto. ¿Qué pasa? Que lamentablemente algunas instituciones, tal vez algunos profesionales han colocado algún tema de barreras por eso, pero eso ya es ley, ¿ya? Así que ahí tenemos como un tips. Pero como establecimiento es una temática, como mencionaba la profesora, que cada vez es más relevante. Tiene que ver mucho con nuestra privacidad, con temas personales y que a veces la falta de información y de acceso nos entorpece y va complicando el tema de nuestro proyecto de vida, de nuestros derechos, de lo que queremos también con nuestro cuerpo, de la propia decisión que nosotros tenemos con nuestro cuerpo. También hay un tema muy general de falencia con las políticas públicas también que pasa. Entonces, es el rol que tenemos nosotros como establecimiento educacional de entregar información, de cumplir con informar, con el cumplir de enseñar, para que así cada uno pueda tomar su propia decisión de acuerdo a los valores que tenga cada persona, de acuerdo a concepciones familiares, personales, reflexiones, etcétera, pero que cada uno pueda tener la opción, valga la redundancia, de optar porque es lo que las personas quieren. Claro, ahí tú tocaste un tema súper importante. Tenemos que entender que la educación sexual es un derecho humano. Y la salud reproductiva es también un derecho. O sea, todos nosotros tenemos derechos a ejercer nuestra sexualidad de manera libre, consciente e informada, ¿ya? Y para eso es importante la educación sexual. La educación sexual tiene o comprende, en este caso, tres pilares o tres accesos a ella, que tienen que ver con la familia, tienen que ver también con la comunidad y con las instituciones. Y nosotros como institución educativa tenemos el deber de proveerla y de hacerlo bien, porque eso es también muchas veces caemos en esto muy a los chilenos, como uno dice, de que porque uno tiene experiencia o porque una persona ha tenido experiencia sexual, ¿cierto? Se cree o creemos que tiene autoridad para hablar del tema y para orientar en el tema, que no es lo mismo, ¿ya? Entonces también hay que ser súper responsable con la información que uno otorga y con obviamente la pertinencia de esa información de acuerdo a cada edad de las personas. Uh-huh. ¿Y a qué nos podríamos referir, por ejemplo, cuando hablamos de sexualidad responsable? Mira, primero cuando nosotros entendemos como comportamiento sexual responsable, tenemos que entender que este comportamiento sexual responsable nosotros lo atribuimos a tres ámbitos. Uno es como el propio, es el personal, que quiere decir que yo me siento preparado para tener relaciones sexuales, ¿cierto? Y yo lo decido.
es mi decisión, porque yo me siento listo y Ujú. yo me cuido, ¿ya? Pero también hay un ámbito que es interpersonal, en donde yo me tengo que preocupar de cuidar al otro o a los otros, dependiendo, ¿cierto?, del comportamiento sexual que yo decida tener. Pero también tengo que ser responsable en base a mi comunidad. Yo tengo que proveer, como parte de una comunidad, proveer quizás el acceso a la información veraz, el acceso fácil a métodos anticonceptivos, y en este plano, que lo relaciono también con lo que mencionábamos anteriormente, eh, acá no todos estamos facultados para hablar de educación sexual. Acá, Ujú. si uno es adolescente, si una niña, por ejemplo, o un niño es adolescente, no pueden ir donde la amiga o el amigo que ya comenzó o inició su vida sexual activa a pedirle consejos, porque lo más probable es que esa persona haya iniciado su vida sexual activa, pero que no tenga la completa información como para orientar a otro. Muchas veces Mm. ni siquiera los profesores desde nuestra área, porque de repente tenemos profesores de matemática, de historia, que no necesariamente se han formado en educación sexual y muchas veces ni siquiera la han recibido ellos. Ujú. Entonces ahí también uno, como parte de una comunidad, tiene que saber e identificar si tenemos o no la capacidad de ayudar a otro y de orientarlo realmente. Y si no lo tengo, si no tengo esas herramientas, tengo que decir, ¿sabes qué? Mira, este tema en realidad es mejor que lo converses con esta otra persona y buscamos la opción, y ahí también estamos siendo responsables con nuestra comunidad, el buscar la manera, ¿cierto?, de orientarlo o de derivarlo a quien realmente le pueda dar una orientación en base a información científica, porque dentro de los derechos Ujú. se establece que la información a la cual las personas tienen que tener acceso es una información veraz con base en la ciencia. No, aquí, por ejemplo, y libre de estereotipos y libre de incluso creencias religiosas. Mm. Entonces, cuando tú te comienzas como a manifestar tu sexualidad, primero, ¿cierto? Hay hartos factores. Acá tiene que ver, por ejemplo, la autonomía, el yo decido, ¿cierto? También tiene que ver con la madurez, el que tú tengas la capacidad de hacerte responsable de las consecuencias o de las posibles consecuencias de tus acciones, tiene que ver con la honestidad. Mira, algo tan simple como si tú inicias o deseas tener, por ejemplo, un encuentro sexual con alguien. La honestidad acá es súper importante porque si tú pololeas, por ejemplo, y tú no le Ujú. dijiste a la otra persona con la cual tú quieres tener un encuentro sexual, no estás siendo honesto. Y eso vulnera tu derecho, porque mi Mm. derecho es poder tener o poder ejercer una sexualidad responsable, sana, ¿cierto? Y de respeto Entonces, al otro. y de respeto al otro, y de respeto también, ¿cierto? Pero eso no tiene que ver con un respeto con mi polola o con mi pololo, tiene que ver con el respeto con la persona que yo me voy a involucrar sexualmente. Si esa persona tú le Mm. cuentas que tienes pareja, por ejemplo, y esa persona accede, ahí no hay ningún problema, porque esa persona está en conocimiento de tu condición y no se genera falsa expectativa y no Ujú. existe en él ningún como terremoto moral, no sé cómo decirlo, pero te das cuenta Ujú. que ahí no vulnera su derecho. Es como No solamente el... moral, sino también emocional, porque muchas personas, y expectativas también de la otra persona. Claro, a eso voy. Y también el consentimiento. Acá Mm. hay un tema súper importante que también tiene que ver con las expresiones de sexualidad responsable, el que sean relaciones consentidas, pero consentidas no solamente, o sí, y principalmente desde lo verbal, ¿cierto? Pero el consentimiento acá incluso es bastante ambiguo, porque incluso en juicio nos hemos dado cuenta de que hay, por ejemplo, situaciones de abuso en donde la persona expresa que la otra persona no se negó al acto sexual, Mm. que no opuso resistencia. Por lo tanto, ¿cierto?
la persona continuó con el acto sexual porque la otra persona no opuso resistencia. Pero si tú no opones resistencia, puede ser porque te bloquees, ¿cierto? Tú eres Exactamente. psicólogo, tú entiendes más, pero si no hay una participación activa desde la otra persona en el acto mismo, tú te tienes que dar por enterado de que eso no es consentimiento. Y hasta ahí, ¿cierto? Tienes que aprender a identificar también estas señales que van más allá de un sí o no. Entonces, Mm. y obviamente acá algo que siempre se ha dejado de lado en todo lo que tiene que ver con educación sexual, que desde los colegios siempre lo hemos remitido a lo biológico y a lo reproductivo, es con el derecho al placer y a la búsqueda de la satisfacción también en esto, como en la búsqueda del bienestar, que te otorga tener una vida sexual saludable. Justamente eso estaba pensando con este tema tan importante que es el tema del consentimiento, porque es algo que no siempre está incorporado dentro de nuestro lenguaje y creemos que tal vez dice una persona, accedo, digo, sí, quiero tener relaciones sexuales contigo, pero tal vez en el momento in situ me retracto y digo, ¿sabes qué? En este momento no quiero, me sentí incómoda o incómodo, ¿sabes qué? Me siento mal, etcétera. Y se cree que por haber accedido en una primera ocasión, haber dado una respuesta antes, en el momento acto yo puedo, no tengo derecho a decir que no. Y es Exacto. totalmente contrario a los derechos sexuales y reproductivos. Yo en cualquier momento tengo el derecho a decir que no, a negarme, a cambiar de opinión y no ser juzgado o juzgada por eso. Y la otra Exacto. persona respetar esa situación. Y con esto que también tú decías, bueno, el tema de que muchas personas a lo mejor no lo pueden por temas de experiencias anteriores, de concepciones, de lo que sea que pueda haberle afectado a esa persona, tal vez la persona en ese momento no tiene la capacidad para verbalizar y decir si es que a lo mejor hay un tema de consentimiento, no. Pero acá dejamos de lado lo que tú hablabas también del placer, de el disfrute. O sea, cuando hay una relación sexual donde entendemos también de que el placer y el disfrute no es solamente desde mi parte, si también desde la otra parte voy a entender que va a ser una relación que va a ser consensuada, que va a ser compartida, que va a ser interrelacionada concretamente. Y esa es otra forma también de darte cuenta si es que la otra persona está de acuerdo o no. O sea, si identificamos que la otra persona no está siendo receptiva a lo que está ocurriendo en el mismo acto, tal vez no hay una situación de consentimiento y que es importante a lo mejor detener. Claro, y algo que también es súper importante como hacer ver o hacer reflexionar a las personas, es que si yo no tengo o no consumo ningún método anticonceptivo que sea, por ejemplo, oral, una pastilla, una inyección, o no tengo un implante, el uso del preservativo es fundamental también para lograr disfrutar de la relación sexual y no tener la incomodidad después de estar, imagínate, no sé, disfrutar, ¿cierto?, del momento, pero después pasas 2 semanas angustiado, nervioso, esperando que te llegue la menstruación, o el joven esperando que le llegue la menstruación a la niña, Mm. y esa no es una real forma de disfrutar realmente su vida sexual, porque siempre los va a tener bajo una angustia, bajo un tormento permanente. Entonces es importante tomar los resguardos previos a estas situaciones. Y hay muchas conductas que nosotros las hemos visualizado, incluso que no son, que muchas veces las personas las minimizan, las subestiman. Por ejemplo, yo no sé si hace un tiempo atrás estaba como de moda una acción de jóvenes en donde hacían creer a su pareja que usaban preservativo, pero finalmente, justo en el momento cierto del acto sexual, se lo retiraban. Y después le mostraban que en realidad no lo habían usado. Imagínate lo peligroso que puede llegar a ser esa práctica donde tú engañas a tu pareja, o sea, una pareja como una pareja de tiempo, ¿cierto? Una polola, un pololo o una pareja casual, pero son prácticas que definitivamente tenemos que darle la importancia que merecen y denunciarlas, porque obviamente vulneran tus derechos reproductivos y sexuales.
Exactamente, ahí se trastoca muchas instancias, se trastoca el respeto, la confianza también que uno espera en una pareja y de alguna manera si lo ponemos y somos un poquito más acuciosos con el tema, esto también puede incluso coincidir con un tema de abuso, porque de alguna Claro, manera ahí es donde no hay un consentimiento. Tal vez yo te doy el consentimiento de que tengamos relaciones sexuales, está consensuado, pero mi consentimiento era con un método anticonceptivo, que en este claro. caso era un condón. Pero resulta que si tú de alguna manera no utilizas ese método que queda consensuado mutuamente, sí me estás abusando de alguna manera de mi consentimiento, de mi respeto, de mi confianza. Entonces, claro, justamente es una práctica sumamente compleja y peligrosa y que vulnera muchas situaciones. ¿No? Y es peligroso que dentro de las estadísticas también, de cuando hacen encuestas a parejas o a mujeres sobre los métodos anticonceptivos que usan o si usan o no un método anticonceptivo, hay un gran porcentaje todavía de mujeres en Chile que declara, por ejemplo, que no los usa porque a su pareja no le gusta o porque no tienen la capacidad de, de lograr exigir a su pareja el uso de algún método anticonceptivo. Y eso también da señales todavía de un abuso tremendo. Y cuando hablamos de educación sexual, como te digo, no tenemos que remitirnos solamente al tema biológico o reproductivo, también tenemos que hablar de la violencia sexual, incluso de la violencia intrafamiliar. Ahora mismo, cuando hablábamos del tema del consentimiento, de la capacidad de hacernos cargo o hacernos responsables de posibles consecuencias, son muchos los factores, sociales también, psicológicos. Entonces, no hay que remitirlo solamente a un ámbito, hay que empezar a abrir, ¿cierto?, nuestra capacidad de entender esto como parte intrínseca del ser humano y reconocer también a nuestros jóvenes como ciudadanos sexuales y empoderarlos de sus derechos para que tengan la capacidad de poderlos exigir. Exactamente, poderlos exigir, porque no siempre las instituciones o los sistemas o las políticas públicas que tenemos favorecen el acceso, favorecen el derecho tan importante que es a la educación sexual, al respeto de nuestro propio cuerpo, a la soberanía de nuestros propios cuerpos en realidad. Porque es eso, yo tengo que tener el derecho a la información, al acceso, para yo tomar las decisiones que quiero sobre mí mismo, mí misma y sobre mi propio cuerpo. Natalia, mira, tomando de nuestro título de educación sexual, hemos dejado un poquito de lado el tema de qué pasa en el contexto de pandemia. Entonces, para que nos aboquemos un poquito a hablar que cómo debiera abordarse la educación sexual en estos tiempos de pandemia. Mira, básicamente en este contexto de pandemia, el principal agente que tiene la obligación de otorgar la educación sexual, ¿cierto?, para no vulnerar ese derecho de los jóvenes, son los padres. ¿Por qué? Porque estamos en un confinamiento y además de eso, está la oportunidad o se ha brindado la oportunidad durante todo este tiempo de que jóvenes tengan el acceso a pasar más tiempo con sus familias, ¿cierto? Eh, y en base a este espacio que se ha generado en las familias, debiese haberse dado la conversación en más de algún momento. Si es que no se dio, estamos en una situación, y es también la situación que nosotros desde las instituciones, desde nuestra vereda, ¿cierto? Tenemos que nosotros hacernos cargo también. Hay familias, como dice ahí, China, que hay familias en las cuales todavía la sexualidad es un tema tabú. Y no podemos culpar a las familias, porque lamentablemente estas familias quizás en su casa, ¿cierto? Tampoco nunca se les brindó educación sexual y quizás en sus colegios tampoco se les brindó educación sexual. Y para ellos, en base quizás a su propia espiritualidad, a sus propias creencias religiosas, creencias políticas, eh, hay temas que no corresponde tratarlos con los estudiantes, con los niños, con sus propios hijos, en este caso estoy hablando de la familia, ¿cierto? Y hay incluso muchas familias que incluso son bastante reacias a que desde los colegios nosotros eduquemos en este plano, porque creen que esta educación la deben otorgar ellos mismos como familia.
El problema es que la familia no siempre entrega la información correcta, no siempre utiliza la información veraz y la información sin prejuicio y la información científica informada, sino que educa en base a sus propias creencias que muchas veces vienen cargadas de mitos, vienen cargadas de prejuicios y de malas prácticas. Ujú. Y de algunos estigmas de vez en cuando, porque justamente como comentaba ahí Tina, que hay temas que todavía son tabú. Respondiendo a la Exacto. pregunta, ¿es obligatorio en los centros educativos? ¿Hay educación sexual? Sí. Ya está dentro de los planes y programas a nivel curricular del Ministerio de Educación de que Pero se no en dé todos los educación sexual. niveles. Al menos ¿Cómo? ahora, no en todos los niveles. Claramente uno lo toma como parte, ¿cierto?, de en algunas, en biología, por ejemplo, se ve en segundo medio, en otros cursos en la básica, también en séptimo básico, pero todavía no se le da la real importancia No. eh, al tema de la educación sexual. Ahora sí, nosotros se estuvo legislando acerca de educación sexual integral, que apunta a tener educación sexual obligatoria en todos los niveles educativos, desde incluso la prebásica hasta la educación media. Básicamente, porque cada día nosotros vemos más vulneraciones, por ejemplo, en niños pequeños, violaciones, abuso sexual, y es importante también, obviamente, a un niño pequeño de 5 años, tú no le vas a hablar de sexo explícito, incluso puede que ni siquiera le hables ni siquiera de la parte fisiológica de tu cuerpo. A lo más le vas a hacer entender cuáles son sus partes íntimas, ¿cierto? Y que nadie debe tocarlas o que nadie debe fotografiarlas. ¿Te das cuenta entonces? Y que obviamente si alguien lo hace, lo importante es que él busque a alguien y que se lo cuente, que lo trate de verbalizar, que trate de identificar conductas que no son apropiadas, ¿cierto? Desde este ámbito, como obviamente medidas protectoras para él, para los niños. Pero bueno, en Chile tenemos una serie de también creencias políticas, sectores políticos, sectores religiosos, que obviamente siempre se han negado a que la educación sexual se implemente en todos los niveles. Creen que al hablar de educación sexual es hablar de sexo explícito y que tú vas a sexualizar a niños y que los vas a exponer incluso a más violaciones, a más pedofilia, porque no entienden que la educación sexual es para prevenir también y es para guiar a los jóvenes en la toma de buenas decisiones que tienen que ver con sus propios dilemas en base a la sexualidad. Exactamente, o sea, en realidad la información en el ámbito de educación sexual va de acuerdo a la etapa de la edad de cada persona. Y de acuerdo a la etapa de cada persona es el tipo de información, la cantidad de información que se va incorporando. Como tú muy bien decías, cuando son niños más pequeños se trabaja mucho el tema del autocuidado, el tema del respeto del cuerpo. Nosotros desde que nacemos somos seres sexuales, ¿ya? Incluso No, antes, ¿cómo? incluso antes, Incluso desde antes, nuestra etapa tienes de toda la razón. gestación. Sí. Exactamente, tienes toda la razón. Pero se cree que solamente es la concepción de el sexo, el acto del coito, es lo que involucra solamente sexualidad. Pero es todo lo contrario, parte desde el respeto de nuestro cuerpo, el autocuidado, estas medidas preventivas. Y como tú muy bien decías, en la época de adolescencia, cuando estamos en la plena construcción de nuestra identidad, de diferenciarnos de nosotros y de nuestras familias, de identificarnos con otras personas, aparecen estos dilemas que tienen que ver con la orientación sexual. Aparece el tema del deseo. Ya hay un componente, digamos, como biológico, de que obviamente hay un cambio en nuestro cuerpo, ya hay un cambio hormonal, de características físicas también, características psicológicas y emocionales que ya están cambiando, y al mismo tiempo aparece más directo este tema del deseo, que empiezo a identificar hacia dónde va mi figura del deseo, ya hacia hombres, hacia mujeres, cómo yo me siento también conmigo misma o conmigo mismo. Yo me siento que respondo más a concepciones culturales que tienen que ver con lo femenino, con lo masculino, con ambas partes. Entonces,
justamente en esta época, que en realidad es un poquito lo que nos representa a nosotros como establecimiento educacional, porque trabajamos más con adolescentes o con estudiantes que ya inician un proceso de preadolescencia, que ya están iniciando, es sumamente importante que nosotros los adultos eh, y sobre todo las familias podamos entregar información, que podamos orientar, entregar la mayor cantidad de conocimiento posible y sin esta mirada de juzgar, de enjuiciar que de repente se da por tal vez tener miradas y concepciones distintas a lo que uno pueda pensar y creer. Es importante también establecer o conocer como las etapas del desarrollo, como tú dices. Por ejemplo, la adolescencia siempre como que se separa en tres partes. Una que está la adolescencia temprana, que viene como de los 11 a los 14 años, que es donde comienzan a aparecer ciertas manifestaciones sexuales, pero que más tienen que ver con el autoconocimiento, con el, con el quizás tocarse, los niños comienzan a sufrir, los varones, ¿cierto? Comienzan a tener estas primeras eyaculaciones, que son parte de de su calibración hormonal, ¿cierto? De su propio cuerpo. Y también la autoexploración, la masturbación, viene a ser parte de esta etapa, pero en ellos todavía no aparece el deseo sexual como está, ¿cierto?, manifiesto en el adulto. Entonces, a partir de los 14 años hasta los 17 años, nosotros reconocemos esta adolescencia media, que es donde ya comienza o ya tenemos un desarrollo de los órganos sexuales por completo, pero todavía no hay un desarrollo de la parte psicológica o la madurez, ¿ya? Por lo tanto, yo estoy lista como niña, ¿cierto?, para ser madre, pero todavía no estoy completamente madura para tomar decisiones como decisiones bien asertivas. ¿Por qué? Porque todavía no tengo la capacidad de análisis, de reflexión, la capacidad de proyección, de ver mi vida más allá del presente. Todavía no tengo claro quizás cuál es mi proyecto de vida. Por lo tanto, es ahí donde, también la adolescencia inicial o temprana, en donde se requiere mucho de una guía, mucho de una guía. Esa guía, si tú no la encuentras, y eso también, estas herramientas también te las da la educación sexual, el hecho de que tú logres identificar que en tu familia, por ejemplo, tú no tienes la guía que tú necesitas, o que en tu familia tú no encuentras todas las respuestas que necesitas. Entonces, la educación sexual te va a dar a ti las herramientas para buscar a alguien más que te pueda orientar, pero a alguien, ¿cierto?, con al menos, como te decía, con la información y la capacidad, las herramientas para poder hacerlo. Estaba pensando en esto, me hizo mucho ruido y mucho sentido que por eso nosotros también, voy a incorporar de nuevo la promoción, que la primera semana de septiembre vamos a evocarnos tanto con el tema de la prevención del embarazo adolescente, porque si bien tal vez biológicamente el cuerpo está preparado, pero si hay un tema de maduración cognitiva que es necesario que todavía avance un poquito más, ¿ya? Y con eso mismo tiene que ver, y volvemos a repetir esta idea de que la educación sexual tiene que ir de acuerdo a el desarrollo incluso cognitivo que vamos teniendo a medida que vamos creciendo. Es lo mismo cuando, por ejemplo, a un niño de 4 años no le puedes enseñar a dividir ni a multiplicar, porque cognitivamente su cerebro todavía no está lo suficientemente maduro y desarrollado para poder adquirir ese conocimiento. Claro. Entonces pasa exactamente lo mismo con la educación sexual. Es información que sí se tiene que ir aportando, pero que se va a ir aportando de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la edad, de acuerdo al nivel de maduración que vayamos teniendo. Mira, hay una pregunta que tú hiciste y que yo siento que no la abordamos muy bien, que cuando decíamos que cómo había o cómo se veía este confinamiento influido en todo el tema sexual de las parejas. Tenemos jóvenes que están en sus casas encerrados, que no han salido, ¿cierto? Ahí tenemos otros que sí han salido y otros que viven con sus parejas, viven con sus pololas y que tienen a las parejas en la casa.
Eh, Ha sido compleja toda esta situación porque básicamente ahora hace poquito hay una ONG que se llama Miles. Ellos Ujú. hicieron una estadística en relación a cómo había sido el acceso durante el tiempo de pandemia a los métodos anticonceptivos. Y hubo un 56% de mujeres que declara no haber tenido acceso a obtener sus métodos anticonceptivos, por distintas razones, porque los consultorios no estaban atendiendo, por miedo a salir e infectarse, y otra también, otra de las temáticas que se planteó fue el aumento del alza en los precios de los anticonceptivos durante todo este tiempo de pandemia. Entonces tienes a más de un 50% de mujeres consumidoras de métodos anticonceptivos, ¿cierto? Ya sean pastillas, inyecciones o preservativos, que quedaron vulnerables en su derecho, ¿cierto? Quedaron expuestas a un embarazo no deseado. Y Mm. eso es una tremenda negligencia, porque nosotros como país, el 2018 ya se hizo un reglamento en base a cómo debería actuar la salud reproductiva en caso de una crisis, porque somos un país que tiende a las crisis, o hemos tenido varios terremotos, ¿cierto? Tsunami, ahora mismo esta pandemia, entonces por lo mismo se hizo este reglamento en donde queda explícito que en caso de cualquier crisis se debe eh, como salvaguardar o resguardar el derecho a la salud reproductiva de las personas. Y eso tiene que ver no solamente con métodos anticonceptivos, tiene que ver con los exámenes médicos, o sea, el Papa Nicolau, ¿cierto? El Ujú. test de lista, tiene que ver con los tratamientos de personas que viven con VIH en nuestro país, etcétera. O sea, de alguna manera, lo que tú estás diciendo es que ha ocurrido totalmente lo contrario. O sea, Claro, una en vez vulneración de, así es una una vulneración. vulneración de derechos, porque de alguna manera se debería dar el acceso, mantenerse el acceso, sobre todo en situaciones de catástrofe, de crisis, que es la que estamos viviendo, y resulta que por lo menos en los centros públicos ha ocurrido de las dificultades para retirar medicamentos, las dificultades para retirar anticonceptivos, está también tema de no encontrar las mejores estrategias para que la gente se pueda acercar de manera tranquila, porque también hay un poco de esta como historia del miedo de no acercarse al consultorio por miedo a contagio, y eso también es una causa, o sea, mucha gente por temor a contagios no se ha podido acercar a su centro médico a retirar el tema de la anticoncepción, pero al mismo tiempo las empresas se aprovechan porque dice, bueno, Pero usted no las va a ir a buscar al consultorio y le subo el precio. claro, es que los centros médicos tampoco te garantizan, ellos no han sido capaces de garantizar el que tú vas a ir y que no te vas a enfermar, por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia. Y dentro de las regulaciones también que debieron haberse hecho en este tema fue haber congelado los precios desde el momento que se decretó cierto estado de emergencia, debieron haberse congelado los precios al menos que tenían que ver con salud reproductiva y haber entregado en vez de, no sé, pues yo no sé cuántas cajas de, por ejemplo, de pastillas entregan, pero quizás si es una, no sé, puede haber entregado 4 o 5 inmediatamente, cosa de resguardar que la persona no tenga que volver tan pronto a buscar su pastilla. Claro, o Porque sea, facilitar. dentro de este reglamento que yo te menciono del 2018, ahí decía que en este caso el Estado tiene que tener como una especie de stock disponible que no le vaya a fallar en caso de cualquier emergencia. Ellos deben tener un stock permanente, un stock grande permanente, en caso de que no se pueda acceder a, a incorporar o a pedir stock, ese stock ya esté en caso de cualquier emergencia. Por lo tanto, uno asume de que ese stock debió haber estado. Pero que en realidad yo creo que ni cercano a eso estábamos de que ese stock estuviera. Mm. De hecho, mucha gente, bueno, gente que recibió este tema de las cajas de ayudas del gobierno, de alimentación, entiendo que en la segunda caja colocaron métodos anticonceptivos de barrera, que en este caso eran condones.
pero muchas familias me contaban que también era un chiste porque eran 3 condones los que incorporaban o que pudieron a veces incluso haber hecho un catastro con el tema de métodos anticonceptivos de pastilla, de que tal vez colocar la que más se utilizaba o hacer un catastro mucho mayor de qué es lo que usted necesita en relación a eso. Tal vez haber incorporado un móvil más cercano a las comunidades, de los vecindarios, de las casas, de acuerdo a la necesidad donde hubiera mayor población, donde la gente tuviera este acceso a la salud y no solamente con el tema de el método anticonceptivo, sino lo que tú también mencionabas, los medicamentos de enfermedades crónicas que tienen las personas. Ahí Claro, nos por ejemplo, dicen, en relación a eso que tú mencionas, eh, dentro también de este plan de regulación, ¿cierto? En situaciones de crisis, también se establece de que no se puede dejar la salud reproductiva de lado, es decir, que los centros médicos tienen que otorgar las mismas, por ejemplo, consultas médicas, y en este aspecto hay algunas clínicas privadas que estaban haciendo consultas médicas de reproducción o salud reproductiva por telemedicina. no. Y por telemedicina incluso te pueden brindar atención para que tú inicies un método anticonceptivo. Y en esos casos, por ejemplo, hay mucho desconocimiento de que el más común de las pastillas que las mujeres toman normalmente, dentro de las pastillas existen dos tipos. Unos que son las de solo progesterona y otras que son combinadas. Las combinadas son las más usadas, ¿ya? Que traen, la mayoría traen levonorgestrel, estradiol. Esas son las más comunes, las más conocidas. Pero las de solo progesterona, o prostágeno solo, que también se les llama, esas no tienen efecto secundario y no están relacionadas con ningún riesgo cardiovascular. Por lo tanto, por telemedicina, los médicos, básicamente, si tú quieres iniciar un método anticonceptivo, te dan esas, porque evitan, ¿cierto?, el riesgo a que puedas tener un accidente cardiovascular o puedas tener, se la dan a las personas que fuman, a las personas que son obesas, generalmente que tienen mayor riesgo a sufrir algún problema cardiovascular. Pero eso tampoco está dentro del conocimiento popular, por ejemplo. No todas las mujeres saben que en esta situación de emergencia pueden llegar y comprar estas pastillas que son de venta libre en la farmacia y que mientras tanto, durante el tiempo de pandemia, si quieren iniciar método porque se encuentran, no sé, con sus parejas, por ejemplo, todo el día, que antes no estaban, y quieren iniciar este método, lo podrían hacer fácilmente por 5 o 6 meses y una vez que termine la pandemia, consultar y tomar unas que realmente que desee. Pero eso tampoco está dentro de, como te digo, del conocimiento de todas las personas. Entonces, el desconocimiento, la desinformación, te obliga o te lleva a tomar malas decisiones. Y en este caso, las malas decisiones tienen consecuencias gravísimas, que estamos hablando de que puedes tener un embarazo no deseado. Y es algo que tú vas a arrastrar por el resto de tu vida. Exactamente, o con esto mismo de que hay muy poco de conocimiento sobre métodos anticonceptivos de emergencia, porque Claro, justamente Escapel, que es como la pastilla que se vende en farmacias para detener, digamos, dentro de lo máximo 72 horas un embarazo no deseado, si es que hubo alguna dificultad o no hubo protección dentro del acto sexual, tiene un costo que puede variar entre los 15.000, 20.000, 30.000 pesos. Entonces, obviamente, no todas las personas tienen acceso a poder comprar esa pastilla, pero hay muy poco conocimiento de que existen otros métodos que son mucho más económicos a través de otras pastillas anticonceptivas que suplen, digamos, ese medicamento y que cumplen de alguna manera el mismo efecto. claro. Ahí tú tienes lo que se llama el método YUSPE, Uh -huh. que básicamente con una caja de anovulatorio, y esto no tiene nada ilegal, ¿ya? Porque en realidad es un método que se usa y también es muy usado, sobre todo en gente que, como dices tú, en la otra Escapel es muy alto el precio, estás hablando de 15 y 20 mil pesos. Uh Si tú -huh. compras una caja de anovulatorio, la caja de anovulatorios te cuesta 1.000 pesos, 1.500 pesos, a lo más. Y tú puedes con 4 pastillas
de estos anovulatorios, puede generar la primera dosis y 12 horas más tarde, con 4 más, generas la segunda dosis. Y con eso ya tienes, ¿cierto?, la cantidad de levonorgestrel, que es el que tiene la pastilla del día después, o la de la PAE, o en este caso Escapel, ¿cierto? Y ya con eso es suficiente siempre y cuando la tomes dentro de las 72 horas posteriores al acto sexual sin protección, y no es abortivo, sino que es un método anticonceptivo que evita la unión del óvulo con el espermatozoide, ¿cierto? Y no es como antes, que hubo mucha controversia, que siempre se consideró que era abortivo, que era un método que era dañino. No es así. Hoy en día también las pastillas anticonceptivas que se venden son de bastante buena calidad. Antiguamente eran residuales, te dejaban una cantidad después de que las mujeres dejaban de tomar estos métodos, podían pasar 2 años para que quedaran embarazadas. Hoy en día prácticamente no dejan residuos en tu cuerpo, y al mes o a los 2 meses posteriores ya puedes tener un embarazo normal. Ya no existen riesgos en ese sentido asociado al uso de métodos anticonceptivos, al menos los orales. Bueno, vamos a hacer nuevamente la promoción. Nosotras el próximo, si no me equivoco, 1 de septiembre, después lo vamos a confirmar, justamente martes 1 de septiembre a las 4 de la tarde, vamos a ahondar sobre esta temática, sobre algunos mitos que hay en relación a algunos métodos anticonceptivos, y tal vez responder algunas preguntas de qué hacer en situaciones de emergencia, como por ejemplo esta que estamos tratando. ¿Qué, por ejemplo, hacer si se me rompe el condón? O cómo acceder justamente a este método YUSPE o anovulatorios en microdosis que puedan ayudarme a prevenir un tema de embarazo no deseado, que de alguna manera también es nuestra campaña que vamos a tener, porque justamente no queremos que esto afecte más a las estudiantes en sus proyectos de vida. Y ojo, que no es lo mismo, por ejemplo, que se te olvide una pastilla de progesterona sola, que se te olvide una combinada. También la manera de proceder en ambos casos es distinta. Por lo tanto, es importante que podamos ahondar en estos temas, como dice Tamara, y poder conversarlo el próximo martes, de este martes al próximo. Sí. Natalia, el tema está muy interesante. De hecho, yo creo que tenemos muchas cosas más que nos gustaría hablar, que nos gustaría conversar, pero por el tema de la plataforma, que corresponde solamente a 1 hora, nos queda muy poquito tiempo. No sé si quisieras agregar algún otro tema, algo en específico que podamos conversar en 5 minutitos. No sé, dentro de las temáticas que teníamos por abordar, por ahí alguien mencionaba de que existía también la violación dentro de la misma pareja, cuando hablábamos del consentimiento. Y es algo que hemos visto durante todo este tiempo de cuarentena, ¿cierto?, de pandemia, que se han incrementado. El otro día hablaban de en un 150, 180% las denuncias de violencia hacia mujeres, que habían aumentado increíblemente la cantidad de denuncias por abuso sexual, incluso en niños, en menores. Entonces, claramente, nuestros cuerpos como personas que estamos susceptibles o vulnerables a un montón de agentes externos a nosotros mismos, y que respondemos a ellos, ¿cierto? A nosotros se nos cambia, a las mujeres, por ejemplo, andamos de repente muy irritante, de repente más sensible. La regla, incluso nuestra menstruación, también cambia. Hormonalmente nos afectamos. Los hombres también, hay muchos hombres que andan mucho más agresivos, de repente depresivos. Entonces, somos personas que vamos reaccionando a las condiciones de nuestro medio. Y eso ha generado que hay personas, por ejemplo, que han incrementado su deseo sexual, pero hay personas que lo han disminuido a completo, a cero. Entonces, son también situaciones que tenemos que comenzar a entender qué está pasando con el otro que vive conmigo,
qué está pasando con él y de qué manera nos podemos ayudar. Yo creo que más allá de que ejercer la presión, tenemos que comenzar a abrir un poco de que ahí estamos en una situación difícil, en una situación compleja, que es importante conversar. En la pareja es súper importante conversar y es importante llevar los temas, no arreglar los problemas como habitualmente se dicen que los problemas de pareja se arreglan en la cama. No, los problemas hay que arreglarlos conversando, ver qué es lo que está pasando y de qué manera nos podemos ayudar en este proceso, porque todos nuestros organismos están funcionando y respondiendo de manera diferente. Exactamente, todos estamos, bueno, todos de manera obligada, el contexto nos pide que nos adaptemos a algo a lo mejor que nadie quería pasar. De manera obligada tenemos que adaptarnos. Y todos somos distintos, distintas, y de alguna manera todos funcionamos de manera distinta en el tema de estar tanto tiempo en la casa, de problemas de convivencia, porque compartir con el otro durante tanto tiempo puede llevar también a discusiones que lo hemos conversado anteriormente en otros live, y si no puede buscarlo ahí abajo dentro de las publicaciones. Eh, el tema del respeto, el tema de que cómo manejo la ansiedad, de cómo manejo el estrés, de que cómo mi cuerpo está reaccionando frente a todo lo que está pasando. Entonces, sumamente importante lo que dice la profesora Natalia y comparto totalmente es el tema de la comunicación. O sea, si hay un tema en este ámbito y que tiene que ver con la sexualidad, no es arreglarlo con tengamos más sexo y veamos qué es lo que pasa y veamos si encajamos y resolvemos y qué es lo que pasa ahí, sino que tiene que ver con conversar y saber lo que le está pasando al otro, entender las necesidades de la otra persona, entender y ser transparente también con mis propias necesidades y ver de qué manera se llega a un acuerdo y ayudamos a la otra persona. Esto de alguna manera, ¿para qué? Y voy a retomar el tema, para que de alguna manera haya una sexualidad plena, una sexualidad que sea a través del placer, una sexualidad que sea a través del consentimiento, una sexualidad que sea respetuosa conmigo y con el otro, y que de alguna manera sea justamente de disfrute y no de pasar malos ratos, no de vulnerar nuestros derechos y no de pasar por urgencias que de alguna manera lo que fue entretenido y gustoso en algún momento después se transforma en una experiencia no grata. Sí, pues, que sea informada, que sea protegida y que sea obviamente placentera. Así es. Natalia, muchas gracias por este tiempo, por este espacio. De hecho, yo encuentro que está muy interesante. Muchas gracias por la información que nos has compartido de manera tan generosa. Vamos a replicar esto, vamos a ahondar un poquito más en el tema. Dejo la invitación para que en esta misma publicación que va a quedar grabada puedan colocar preguntas que a nosotros nos puedan servir como guía sobre qué temas tocar para el próximo live. Y si no, de manera interna, aprovechar de decir que también existe un Instagram que es Salud y Ciencia JMC, si no me equivoco, que también lo vamos a publicar ahí, donde nos pueden seguir, ¿ya? Y sí, también pueden hacernos preguntas por ahí. Justamente íbamos a tratar este tema de la prevención del embarazo adolescente y como último tips que salió por ahí para informar que ahora a las 8 de la noche va a haber una tocata virtual de estudiantes, ex estudiantes y profesores, ya para que puedan estar atentos ahí a los vivos para que puedan participar. Vamos a ver entonces, invitar también, he visto o me han aparecido por ahí ex estudiantes. Qué bueno que puedan conectarse, qué bueno que puedan participar de estos espacios y que puedan también preguntar. Hay ex estudiantes que son muy, muy valiosos para todos nosotros, así que los invitamos a que formen parte también de estos espacios de conversación y para vernos un ratito. Ya, perfecto. Y ahí nos avisan que el live también queda en el YouTube del colegio. Excelente. Por todos lados nos pueden visualizar, así que si quedaron con alguna duda, alguna consulta, quieren repetir esto, lo pueden visualizar en nuestras plataformas digitales. Así que muchas gracias, Natalia, muchas gracias. Claro, no, gracias a ti, te iba a decir que nos comenten qué temas o qué preguntas de repente puede que uno, entre todo el poco tiempo que tenemos, hayan quedado algunas dudas, pero ahí mismo en los comentarios pueden preguntar la aclaración de algo y entre nosotras podemos dar respuesta a eso. Te agradezco el espacio, la invitación, fue muy agradable
estar en compañía tuya y obviamente entregando parte de todo este conocimiento también a las personas que nos están viendo, nos están acompañando. Perfecto. Ya pues Natalia, muchas gracias por los quienes nos vieron, quienes participaron, quienes hicieron preguntas y comentarios, porque eso es lo más valioso. O sea, si no es con las preguntas, comentarios y la sugerencia de usted, nosotros no podemos hacer todo esto. Así que muchas gracias, que estén súper bien. Gracias a todos. Chao.